Esta mañana vamos a estudiar el Salmo 22. Este salmo es un salmo muy importante del libro de los Salmos y quisiera, hermanos, dar el título que he querido colocarle a este salmo. Ustedes lo pueden ver allí en la pantalla. Este título refleja o trata de reflejar todo lo que David quiso decir en este salmo. ¿Qué es este salmo? Es una invitación a alabar a Dios por la agonía y por la victoria de nuestro Rey Jesús. De eso es, hermanos, lo que este salmo habla, y vamos a tratar, hermanos, de estudiar todo el salmo. Y antes de sumergirnos en los detalles de este salmo, quisiera decir algunas cosas con relación al contexto del Salmo 22 que nos harán bien poderlas entender. En primer lugar, hermanos, quiero que notemos que los salmos desde el 20, el Salmo 20, el Salmo 21 y luego el Salmo 23, que son los salmos que están alrededor del Salmo 22, son salmos que hablan del Rey. Son salmos reales. En el Salmo 20, por ejemplo, se presenta una oración que el pueblo hace por el rey. En el Salmo 21 se presenta la gloria y la alegría que tiene este rey. Y el Salmo 23 presenta la relación que este rey tiene con Dios como su pastor, ¿no? El famoso Salmo 23. Pero el Salmo 22, que hace parte de esta serie de los Salmos del Rey, habla acerca de los sufrimientos que este rey tuvo y de la victoria que Dios le dio a este rey. Y este Salmo 22, como el título entonces lo menciona, nos hace una invitación a alabar a Dios por haber librado de los sufrimientos al rey David, que es quien escribe en primer lugar este salmo. Ahora, ¿cuál es la situación en la que David se encuentra que lo lleva a redactar el Salmo 22? La respuesta que se ha dado, hermanos, es que es muy difícil identificar cuál es el momento histórico exacto que dio lugar a la composición del Salmo 22. Pero algunos han sugerido que este salmo se redactó cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y luego cuando fue librado David de la mano de Saúl. Pero no lo sabemos con exactitud. No obstante, este salmo describe o puede describir varios de los momentos agónicos en los cuales David estuvo, de los cuales Dios también lo liberó. Pero este salmo, hermanos, es importante porque seguramente ustedes ya se dieron cuenta quién dice las primeras líneas de este salmo. ¿Quién las dice? ¿Quién las cita? Nuestro Señor Jesucristo es quien cita las primeras líneas de este salmo. Eso quiere decir, hermanos, que aunque este salmo fue escrito por David, es un salmo que el Señor Jesucristo haberlo citado, lo está haciendo como suyo. Entonces, este salmo es de David, pero también es un salmo de Jesús. Este salmo habla de la experiencia agónica del rey David, pero al mismo tiempo, en profecía, va a hablar de la experiencia agónica del rey Jesús. Era una costumbre en los tiempos antiguos que cuando alguien citaba las primeras líneas de un escrito o de una poesía, por lo general se estaba relacionando con todo el resto del contenido de esa poesía, en este caso de este salmo. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que interpretar este salmo no solamente como los sufrimientos y la victoria de David, sino que por eso, como el título lo indica, son los sufrimientos y la victoria del Señor Jesucristo. Pero digo algo adicional del contexto, hermanos, y es que este Salmo 22
ha sido citado en el Nuevo Testamento alrededor de 20 veces. O sea, que es uno de los salmos que más se citan en el Nuevo Testamento. Y por eso es que este salmo ha sido llamado el Salmo de la Cruz. Muchos lo han llamado así, el Salmo de la Cruz. Entonces, la proposición, hermanos, que quiero que estudiemos en esta mañana con base en este salmo, es que este salmo nos invita a alabar a Dios por la agonía y la victoria del Rey Jesucristo a nuestro favor. Esa es la proposición, lo que quiero enseñar en esta mañana, y quiero que veamos también por qué es importante. El salmo, hermanos, cuando uno hace una lectura general de él, tiene dos partes principales. La primera parte, quiero que ustedes vean allí el salmo, aparece del versículo 1 al versículo 21. Esa es la primera parte, que bien se puede titular como sufrimientos o agonías. Y la segunda parte aparece del versículo 22 al 31, que es cuando se describe la victoria y el llamado a la alabanza. Así que, hermanos, eso mismo va a ser el orden en el que lo vamos a estudiar. Primero vamos a hablar de la agonía del Señor Jesucristo y luego vamos a hablar de la victoria del Señor Jesucristo, como este salmo nos lo quiere mostrar. Así que, en primer lugar, hermanos, quisiera que viéramos esto, la agonía y el clamor de nuestro Rey, de los versículos del 1 al 21. ¿Cuáles son las agonías que primeramente el rey David experimentó para componer este salmo? Del versículo 1 al 3, nosotros tenemos algo que yo quiero llamar así, el aparente desamparo divino. Es decir, que la primera agonía que el rey David experimentó cuando estaba en una situación que no sabemos exactamente cuál fue, es algo que podemos llamar el aparente desamparo divino. David, en el Salmo 22, del versículo 1 al 3, clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aparentemente, David siente como si Dios lo hubiera desamparado completamente, como si Dios lo hubiera abandonado. Estas palabras, Dios mío, expresan dos cosas. Por un lado, expresan una íntima comunión con Dios, al decirle mi Dios, pero al mismo tiempo expresan una profunda desesperación que David siente. Es como si un amigo muy cercano hubiera traicionado a David y lo hubiera dejado abandonado. La palabra clamor que aparece en el versículo 2, clamo de día y de noche y no respondes, es la palabra rugido de león. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de un rugido de un león. La idea es que David ha gritado con intensidad, ha rogado al Señor, pero el Señor parece como si lo hubiera abandonado. Pero además nos dice este versículo, el versículo 2, que no solamente hay una intensidad en el clamor de David, sino que también hay una constancia. Parece que la situación de David lleva varios días, tal vez semanas, y David dice que de día y de noche ha rugido como un león, pidiéndole a su Dios que lo ayude, pero Dios no le ha respondido. Dios, al parecer, lo ha abandonado. Y luego, de los versos 4 al 5, encontramos algo que hace que el corazón de David se desespere aún más. David dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados.
mas yo soy gusano y no hombre. David empieza a reflexionar en los tratos de Dios con sus antepasados. David dice: Dios, con mis antepasados tú fuiste misericordioso, respondiste sus clamores. Cuando ellos estaban en angustia, tú te moviste a ayudarlos. Pero ¿por qué conmigo no lo haces? ¿Por qué ayudaste a Abraham? ¿Por qué ayudaste a Moisés? ¿Por qué ayudabas a José? Pero a mí, Señor, me has olvidado. Y por eso David entonces, en el versículo 6, llega a la conclusión de que él es un gusano y no un hombre. David dice: yo soy un gusano y no un hombre. Señor, tú me consideras como un gusano porque no me respondes mis peticiones. En la mentalidad bíblica, hermanos, un gusano era un animal que era pisoteado, eso era un gusano, era un animal que estaba relacionado con la decadencia y con la muerte, como un animal que no tiene importancia. Y David se siente así delante de Dios, se siente como un gusano, como alguien que está en decadencia, como alguien que está a punto de morir, como alguien que está siendo pisoteado, pero no ayudado por su propio Dios. Pero no solamente, hermanos, David experimenta un desamparo de parte de Dios, sino que también David va a experimentar un evidente menosprecio humano. Miren los versículos desde el 6, la segunda parte, al 8. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Claramente David aquí describe cómo su propio pueblo, cómo su propia comunidad, tal vez sus propias amistades, estaban haciendo gestos, estaban diciéndole palabras que lo hundían más en su propia desesperación. Lo ven estas personas a David como un fracasado, lo ven como alguien inútil, lo ven como un perdedor, lo ven como alguien que ha sido abandonado por su propio Dios. Un hombre que parece que ya no tiene el favor de Dios, un hombre que parece que ya no va a poder salir de su aflicción. Para colmo de males, estas personas empiezan a echarle en cara a David todas aquellas veces que en el pasado David hablaba de Dios, cantaba sobre Dios, enseñaba sobre Dios, vivía para Dios, y las personas le dicen: bueno, pero ¿no te la pasabas tú enseñando sobre la confianza en Dios? ¿No escribiste salmos que hablaban sobre la confianza en Dios? Bueno, pues si confías tanto en Dios, pues pídele que te salve. Si te has encomendado a Él, ruégale que te salve. Pero todo esto lo hacen en tono de burla y de humillación para con David. Tal vez estas personas piensan que David es un falso creyente y por eso Dios no le responde. O tal vez piensan que David está en pecado y que por eso Dios lo ha abandonado. Pero, hermanos, qué terrible es que alguien que ha confiado en Dios parezca que ha sido abandonado por su Dios. Qué terrible es la situación que debe estar experimentando David. No obstante a eso, hermanos, de los versículos del 9 al 11, David no ha disminuido ni un ápice de su confianza en Dios. Miren lo que dice los versos de 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. David
a pesar de que se siente desamparado por Dios y a pesar de que está siendo despreciado por su propio pueblo, él continúa confiando en el Señor. Usa David aquí una metáfora muy tierna que se le viene a su mente, y es la metáfora de Dios como un partero. Dios ha sacado a David del vientre de su madre y lo ha puesto con mucho cuidado en su propia madre para que se alimente, y eso es una expresión de los cuidados fieles de Dios para con David. Sin embargo, David va mucho más atrás en el versículo 10 y dice que aún antes de nacer, Dios ya estaba cuidando de él. Así que David hace memoria de los cuidados pasados de Dios para con él y clama a Dios que no lo abandone, que venga en su ayuda, porque él está solo y abandonado. Hasta aquí, hermanos, el panorama es bastante difícil para David, pero déjenme decir unas cosas antes de continuar. David nos enseña algo a todos nosotros aquí presentes, y es que en los momentos más profundos de angustia, donde parece que Dios nos ha abandonado, donde evidentemente otras personas nos han menospreciado, debemos poner nuestra confianza en nuestro Dios. No hay otra forma de atravesar el valle de la angustia sino solamente confiando en el Señor. Y esta confianza se expresa en este salmo con las oraciones intensas y con las oraciones constantes. La forma de atravesar el valle de la angustia, según David nos lo muestra aquí, es con oraciones intensas, clamores de rugido de león y oraciones continuas de día y de noche. Sin embargo, hermanos, lo cierto es que cuando las aflicciones llegan, cuando los sufrimientos más inesperados nos visitan, nos paralizamos y en lugar de acercarnos al Señor, nos alejamos del Señor. Y nosotros usamos la aflicción como una buena excusa para alejarnos de la iglesia, para alejarnos de Dios, en lugar de ser todo lo contrario. La agonía y la aflicción debe ser una razón para acercarnos más al Señor, en lugar de alejarnos de Él. Conozco muchos casos, hermanos, de personas que estando en su aflicción, que estando en su situación, en su necesidad, deciden dejar de congregarse, apagan el ánimo por la oración, cierran sus Biblias, y esa no es la manera correcta de afrontar las angustias y las aflicciones. Aprendamos entonces de David estas cosas. Pero una cosa más que quiero decir aquí antes de continuar, hermanos, es que les pregunto, ¿pudieron ver al Señor Jesucristo? ¿Lo pudieron ver? Ahí está el Señor Jesucristo. Cristo en la cruz del Calvario, cuando fue colgado de la cruz, fue desamparado por su propio Padre. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, las personas estiraban su boca y le decían, confío en Dios, que Dios le salve. Se burlaban del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue desnudado en una cruz. A ninguno de nosotros nos han hecho eso. Cristo fue considerado como el peor de los criminales de su época. A ninguno de nosotros nos ha pasado eso. Cristo fue abandonado por cada uno de sus discípulos, de sus mejores amigos, en los momentos donde más los necesitó. Los judíos meneaban la cabeza en señal de lástima y conmiseración. El Padre lo abandonó, lo desamparó, y por eso Cristo menciona estas primeras líneas
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el caso de Cristo, hermanos, en el caso de Cristo, el abandono o el desamparo no fue aparente, fue real. Cristo sí fue abandonado por su Padre, lo dejó morir en la cruz. Pero recuerden, hermanos, que todo esto tenía el propósito de redimir a los pecadores que sí merecíamos estar colgados en esa cruz y menospreciados por el mundo. El justo, como dice Pedro, murió por los injustos. Pero ahora, hermanos, esto nos lleva a considerar una serie de metáforas que David va a introducir para explicar un poco de los intensos sufrimientos que él está sufriendo. Y quiero que lo titulemos así: el implacable salvajismo animal, de los versículos del 12 al 18. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice David: me han rodeado muchos toros, mire, subraye ese animal, toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Versículo 13: abrieron sobre mí su boca como, subraye ese otro animal, león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros, mire, tercer animal, me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron o atravesaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí hay, en este pasaje, hermanos, tres animales que David menciona. Era muy común en las culturas antiguas, en las culturas de Medio Oriente, asemejar los animales a demonios, asemejar algunos animales a bestias feroces e implacables de gran poder destructivo. Y eso es precisamente lo que David, el recurso que David usa para explicar quiénes son sus enemigos. En el verso 16 leímos cuadrilla de malignos. Mire, ahí está la situación de David. Son unos enemigos que se han levantado contra él. Son una cuadrilla, están bien organizados, y a estos malignos se les describe con estos tres animales que leímos. ¿Cuáles son? Los toros, los leones y los perros. En primer lugar, consideremos algunas cosas de los toros y de los leones. Los toros de Basán, que David menciona aquí, eran toros bien alimentados, pues los toros de esta región, o en esta región de Basán, había abundancia de comida para los ganados. Así que los toros, por lo general de estas regiones, eran grandes, fuertes y de gran poder destructivo. Yo no sé si ustedes, hermanos, han visto alguna vez las corridas de toros, y especialmente cuando mucha gente sale a corretear a los toros allí mismo en la arena, y cómo cuando el toro finalmente atrapa a alguien o lo embiste, cómo le da vueltas en el aire y lo pisotea y le clava sus cuernos y la persona casi queda que muerta y algunos han muerto. Bueno, piensen en ese poder destructivo que los toros tienen. David dice: mis enemigos son así de poderosos y yo no puedo contra ellos. Pero luego David menciona a los leones. Bien sabido que el león es un animal que se distingue por su apetito voraz, por sus grandes fauces, por su rugido fuerte y por su gran potencia con sus mandíbulas cuando muerde. Lo que David está diciendo aquí es que sus enemigos son bestias salvajes que están a punto de destruirlo con sus fauces. Pero ¿cómo se siente David? Verso 14 y 15, David usa unas metáforas del agua y de la cera. Dice que está desparramado como agua y está derretido como cera. Estas metáforas las usa David para expresar
el ánimo que él tiene. Su ánimo ha disminuido por completo. Él se siente debilitado, se siente aterrorizado por sus enemigos, se siente como que ya no puede superar esta situación, está paralizado, no tiene fuerzas, dice que su vigor se ha secado, no tiene oportunidad para salir de esta situación. Pero hermanos, hay algo que no quiero que pasemos por alto. Y es lo que dice al final el versículo 15. Dice David, y me has puesto en el polvo de la muerte. A ver, ¿quién ha puesto a David en el polvo de la muerte? ¿Sus enemigos? ¿Quién? ¿Me has puesto? ¿A quién le está hablando David? A su Dios. Eso es importante, hermanos, detectarlo aquí, porque David no solo ve a estas bestias que están a punto de despedazarlo, sino ve al que está gobernando a estas bestias. Es como, no sé si ustedes han visto a estos paseadores de perros, ¿no? Ese trabajo de pasear perros, que tienen unos 10 perros, ¿no? Los tienen amarrados a la cintura, a los brazos, y van con todos esos perros, y cuando estos perros van a pelear, ellos los jalan para que no peleen. Bueno, algo así es lo que ve David. David ve a Dios, que es el dueño de todos estos animales, de todas estas bestias, y que Él es el que ha permitido la intensidad y las particularidades de esos sufrimientos que David tiene. En otras palabras, David ve la mano del Señor detrás de los sufrimientos, y eso, hermanos, es un pensamiento muy consolador para el corazón. Pero hay otra bestia de la que quiero hablar, que son los perros. Para nosotros, los perros, ¿qué son? Son el mejor amigo del hombre, ¿no? No obstante, hermanos, en la cultura antigua, los perros eran animales salvajes. Los perros lamían la sangre de los muertos. Los perros gruñían todo el tiempo. Los perros eran carroñeros, tenían una mordida y un ladrido muy fuerte, muy potente. Los perros estaban asociados con estar fuera de la sociedad y con la suciedad y con la muerte. A los gentiles se les llamaba perros de parte de los judíos algunas veces. Recuerden que cuando Jezabel cayó por una ventana, esta falsa profetisa, la esposa del rey Acán, esta mujer fue comida por los perros y solamente le dejaron su calavera, sus manos y sus pies. Así que en las culturas antiguas, los perros no eran los perritos bonitos, sino que eran unas bestias feroces y demoníacas. Estos perros, se dice en el versículo 16, fueron los que horadaron las manos y los pies de David. ¿Qué significa la palabra horadar? Bueno, puede traducirla usted como atravesar o perforar. ¿A dónde atacan los perros? Los perros, por lo general, atacan a una persona en las piernas o en los brazos para empezar a reducir su capacidad y finalmente devorar aquí en el cuello. Bueno, David ve que sus enemigos son como perros que están atravesando sus manos y sus pies y que lo han debilitado y que lo tienen dominado por completo. Una triste situación para David. Así que David ve ahora que estos perros, que estos malignos, que estas bestias van a repartir sus vestidos reales, los vestidos del rey. Las riquezas del rey las van a repartir entre esos mismos malignos. Y era la cultura también, hermanos, de aquella época, que cuando una persona estaba muerta o estaba a punto de morir, las personas alrededor podían coger las cosas de valor. Pero David no está muerto todavía, pero ya está como muerto y están recogiendo las cosas de valor de él. Pero hermanos, a pesar de este terrible e implacable salvajismo animal, David no ha dejado que su confianza en Dios se apague
y clama al Señor en los versos 19 al 21. Miren lo que dice David. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. David hace una última súplica. Imaginen a David ya muriendo y suplica al Señor: Señor, mírame por última vez y rescátame de esta situación. Quiero decir algunas cosas, hermanos, antes de continuar. Lo primero, hermanos, que quiero decir es que nosotros, hoy en día, estamos rodeados de fuerzas del mal. Hay demonios a nuestro alrededor. Hay enemigos por doquier. No solamente Satanás y sus demonios están organizados para destruirnos, sino también el mundo en el que vivimos está en abierta oposición para destruirnos. Vivir en este mundo caído no es nada fácil. Vivimos con dificultades, con agonías, pero, hermanos, a pesar de todo esto, debemos aprender a ser como David. Debemos, hermanos, aprender a seguir clamando a Dios cada día, esperando que el Señor se compadezca de nosotros y viendo detrás de cada aflicción su mano. Pero por otro lado, hermanos, todo este salvajismo es una clara prefiguración ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Pudieron ver allí al Señor Jesucristo? ¿Pudieron ver cómo el Señor Jesucristo está siendo destruido por bestias malignas en la cruz? Como los fariseos, como los saduceos, como los romanos perforaron las manos del Señor, y no con sus dientes, sino con clavos. Pueden ver ustedes, hermanos, en este pasaje, cómo el Señor estaba seco en la cruz, cómo pidió agua, cómo derramaba sangre y cómo estos malignos repartieron sus vestiduras. Así que estos sufrimientos de David son poco en comparación con lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Los toros, los leones, los perros finalmente habían devorado a su presa, al Señor Jesucristo. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Se conmueve su corazón al ver a nuestro Rey siendo brutalmente asesinado por pecados que Él no cometió? Yo quiero, hermanos, que ustedes dejen que estas palabras lleguen a sus corazones y que ustedes se puedan conmover por la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Pero una pregunta: ¿fue escuchada la súplica de David? ¿Fue escuchada la súplica del Señor Jesucristo? Eso nos lleva ahora, hermanos, a considerar el segundo punto de hoy, y es la victoria e invitación a la alabanza de nuestro Rey, del versículo 22 al 31. Lo primero que quiero que consideremos, hermanos, es el motivo de la alabanza. Leamos el versículo 24. Dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Hermanos, este versículo 24, yo le animo a que usted lo pueda subrayar, puesto que es uno de los versículos centrales y claves del Salmo 22. Este versículo es el testimonio de David de que Dios lo ayudó. Finalmente, los perros, los leones y los toros no pudieron vencer ni destruir a David, sino que Dios lo rescató de su aflicción, como el versículo 24 lo dice. Ahora, lo interesante
es que no se nos dan, hermanos, detalles exactos de qué fue lo que hizo Dios. ¿Cómo fue que Dios rescató a David? ¿Cuál fue la intervención de Dios para con David? No se nos dice absolutamente nada. Es decir, que del verso 21 al 22 pudieron haber pasado muchas cosas, pudieron haber pasado muchos tiempos, pero no se nos dice, porque David lo que quiere hacer ahora es invitar a todo el mundo a que alaben a Dios por haber rescatado al rey. Pero hermanos, Dios rescató a David, pero les hago una pregunta teológica. ¿Dios escuchó el clamor de Jesús cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Escuchó el Señor esa súplica y ese ruego? Inicialmente, hermanos, el Señor no escuchó a su Hijo, porque el Señor lo abandonó en la cruz. Y de eso se trataba, de abandonar a Cristo bajo la ira eterna de Dios, para no abandonarnos a nosotros después, a los que creyéramos en Él. Si Cristo no hubiese sido abandonado, nosotros hubiésemos sido abandonados. Así que Cristo fue desamparado en lugar de nosotros. Sin embargo, hermanos, quiero por otro lado afirmar que Dios sí escuchó también el clamor de Jesucristo, porque el autor de Hebreos, en el capítulo 5, en verso 7, nos dice lo siguiente. Quiero que vayamos allí, a Hebreos capítulo 5, verso 7. Leamos Hebreos 5, 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ¿qué? Entonces, ¿escuchó el Padre el clamor de Cristo? Según este texto, sí, Dios lo escuchó. Fue oído, dice el versículo, a causa de su temor reverente. Pero fue oído no para evitar la muerte, ¿sí? Fue oído no para evitar la muerte de la cruz. No, fue oído para ser fortalecido y poder ir a la cruz a morir por nosotros. Pero en segundo lugar, fue oído porque Cristo no quedó muerto. Por eso fue oído Cristo, porque Cristo alcanzó la victoria tras la muerte. Cristo resucitó, y esa es la respuesta del Padre a las oraciones del Señor Jesucristo. Así que Dios libró al justo de la muerte. Si alguien es justo, no puede permanecer muerto, porque sería una injusticia en el mundo de Dios. Si alguien que muere es justo, tiene que volver a la vida, y eso fue lo que pasó con Jesucristo. Él no quedó muerto porque Él era un justo, y la resurrección garantiza que Él es justo y que pagó por nuestros pecados. Así que esta es la victoria, hermanos, de la que habla el Salmo 22. Pero volvamos allí, al Salmo 22, y sigamos viendo lo que David dice con relación a la victoria y a la alabanza. En los versículos del 22 al 25, David ahora va a hacer un llamado a la alabanza. Miren el verso 22 y 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. David, luego que es
salvado por Dios, procede ahora a ofrecer alabanzas a Dios en la dimensión congregacional. David, una vez que es salvado por el Señor, empieza a ofrecer alabanzas, a anunciar el nombre de Dios y a cantar de Dios en la congregación, allí en el tabernáculo en su época. Hermanos, esto es importante porque la respuesta humana a los actos salvadores de Dios a nuestro favor, ¿cuál debe ser? La alabanza y la adoración a Dios. Si una persona que dice que ha sido salvada por Dios, esa persona, cuando no adora a Dios, está siendo desagradecido, negligente e indiferente a los actos de Dios a su favor. La respuesta de una persona cuando ha sido salvada es estar domingo tras domingo alabando y adorando al Señor en gratitud a la obra de la redención. Pero también, hermanos, noten que David no solamente se compromete él mismo a alabar a Dios por la salvación, sino que en el verso 23, a través de 3 verbos, alabad, glorificad y temed, invita a todo el pueblo de Israel, a aquellos que le habían dado la espalda, los invita para que también eleven alabanzas a Dios, quien ha salvado al rey. En el verso 25 y 26, David paga los votos que había prometido. Estos votos eran algo que David había hecho mientras estaba en aflicción. David le dijo a Dios: Señor, si tú me salvas, yo te sacrificaré un cordero, o yo te sacrificaré 100 corderos, porque era el rey. Y por eso en el versículo 26, cuando cumple sus votos, muchas personas pueden comer y ser saciadas, porque David había ofrecido a Dios muchos corderos en sacrificios de paz y de gratitud. Pero ahora, hermanos, no solamente David nos dice el motivo de su alabanza, no solamente David nos invita a la alabanza, sino que también David nos muestra el alcance de esta alabanza. De los versículos 27 al 31, hermanos, encontramos una profecía que David va a darnos acerca de que un día todas las naciones, en toda época y lugar, van a alabar a Dios por la salvación del rey. Y eso es algo muy, muy interesante en este salmo. David aquí, vamos a decirlo así, se pone vestiduras de profeta y ve que en el futuro, no solamente los israelitas, sino que todas las naciones de toda época y lugar van a ofrecer adoración y alabanza al Señor. En el verso 27 se habla de una alabanza que se ofrece en todo lugar. Miren el versículo: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En el versículo 28, todo tipo de personas también adoran al Señor, porque dice el verso 28 y 29, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. David dice que no solamente en todo lugar, sino que en toda época, personas de distintas facetas, poderosos, ricos, van también a adorar al Señor. Y esa frase del verso 29 es una frase que indica la resurrección. En el tiempo final, los que resuciten al final van también a declarar que el Señor es el Rey. Eso es un eco de Filipenses capítulo 2, cuando toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que David está viendo hacia adelante, hacia el futuro. Y hermanos, en el verso 30 y 31, esta alabanza es en toda época. Leámoslo, dice: la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación.
vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Hermanos, y estas palabras de los versos 30 y 31 se están cumpliendo hoy, aquí, con esta congregación, porque nosotros somos ese pueblo, somos esa posteridad que muchos años después de las agonías y de las victorias del Rey, estamos reunidos alabando al Señor. Así que la profecía de David no falló, la profecía de David se cumplió, y el hecho de que cada uno de nosotros hoy estemos alabando a Dios es un cumplimiento exacto de estas profecías. Así que, hermanos, esta es una invitación a que alabemos al Señor por la victoria de nuestro Rey. Déjenme ir ahora, hermanos, a unas aplicaciones finales de este pasaje. Quiero dar algunas palabras para los creyentes que están aquí presentes, para los que han confesado fe en Jesucristo. Yo quiero decirles, hermanos, que al estudiar este salmo nos damos cuenta que nosotros no alabamos a Dios lo suficiente por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Este salmo nos muestra que no estamos alabando a Dios lo suficiente por la muerte y por la resurrección de Cristo. Tal vez esa falta de alabanza, esa falta de motivación que tenemos, ese canto opacado que ofrecemos a veces, esa pereza con la que venimos a adorar al Señor, se deba a que no hemos considerado profundamente lo que Cristo ha sufrido y la resurrección tan poderosa que ha sido operada en Él. Pero este salmo, hermanos, espero, confío que tenga la bendición del Señor para despertarnos a todos y empezar a ofrecer en este 2025 una mejor alabanza al que ha muerto y al que ha resucitado por nosotros. Pero quiero decir otras palabras también para los cristianos aquí presentes, para esta amada iglesia, y es que tal vez, hermanos, nosotros hoy, muchos, estemos atravesando por una situación similar a la que atravesó David. Tal vez no en la misma magnitud, ni con los mismos elementos, pero tal vez una situación que sí nos produce el mismo temor. Tal vez una situación que sí hace que nuestro corazón se desparrame, que nuestro corazón se derrita y que nos sintamos que ya estamos a punto de morir. Si esa es tu situación, pues este salmo nos enseña que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios no te ha abandonado, que Dios no te ha desamparado y que en el momento oportuno Dios va a intervenir en tu situación y te va a librar. Gloria al Señor, que es misericordioso y que interviene cuando nosotros clamamos con intensidad y cuando clamamos día y noche. Así que, hermanos, yo les animo a que no dejemos de clamar al Señor si nos encontramos en un momento de angustia y que en lugar de alejarnos del Señor, nos acerquemos a Él para ver una pronta victoria y así responder con alabanza a nuestro Señor. Pero también quiero dar unas palabras a los que en esta mañana están aquí y no son cristianos, y ustedes saben que no son cristianos. A ustedes quiero hablarles, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos que no han creído en Cristo. Si tú no eres cristiano, quiero decirte que tú estás desamparado por Dios. Tú estás desamparado por Dios debido a que tus pecados, tus rebeliones han hecho alejar a Dios de ti. Y si no resuelves el problema de tu pecado que te ha apartado de Dios a la manera de Dios, entonces tú serás desamparado no solamente en esta tierra, sino que serás desamparado ¿por cuánto tiempo?
por toda la eternidad en un lugar que se llama el infierno. Pero escucha la buena noticia: Dios resolvió el problema del pecado, haciendo que su Hijo sufriera en la cruz el desamparo, el menosprecio y el salvajismo de los hombres. Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. No hay ninguna forma en que tú puedas pagarle a Dios por tus pecados. El Hijo de Dios se sacrificó para pagar por nuestros pecados y no se quedó muerto, sino que resucitó y luego ascendió, y hoy en día es el Rey que te está llamando a ti para que te arrepientas de tu pecado, vengas a Él y seas salvo. Para que le agradezcas, para que le alabes, para que le adores. Tú necesitas el amparo del Señor, y la única manera en que lo obtendrás es confiando en Jesucristo aquí y ahora de todo tu corazón. Si no lo haces, puedes morir. Y morir sin Cristo es morir eternamente. Recuerda las palabras del versículo 24. Quiero leerlas para terminar. Dice el Señor, dice David: porque Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Así que clama al Señor para que seas salvo. Vamos a orar, hermanos, y damos por terminado este tiempo de enseñanza. Padre, tus agonías o las agonías de tu Hijo, Señor, son indescriptibles. Ninguna de ellas es comparada con lo que nosotros hemos sufrido, puesto que Cristo fue justo y no merecía ninguna de ellas. Padre, pedimos que si estamos en angustia, tú quieras intervenir, salvándonos, librándonos, pero también que nosotros podamos responder con compromiso de alabanza y adoración. Pero especialmente, Señor, que muevas nuestro corazón a alabarte por lo que Cristo ha logrado en la cruz y por su victoria contundente en la resurrección. Perdónanos, Señor, por no alabarte lo suficiente. Y en este año, Señor, danos un corazón más fervoroso de ti. Bendito seas tú, bendito tu Hijo, el varón de dolores, y bendice a esta iglesia, Señor, con tu palabra. En Cristo oramos y te damos las gracias. Amén.